Hola gente querida, soy Mar Candela desde Feminismo Artesanal para Publimetro Colombia y hoy me complace tener acá en Mujer y Sociedad a una venezolana que orgullosa trinó contando qué hacía en Colombia, los aportes que estaban haciendo y gracias a eso dije, esta es, esta es la oportunidad de tocar temas, tocar lo que es la aporafobia, la xenofobia y conocer a profundidad los aportes, no solamente de María García Batista, perdóname, pero se me fue el nombre, quien es magíster en física actual, coordinadora del Observatorio Astronómico de la Universidad de los Andes. Tu trino me conmovió, me movió muchas fibras y agradezco que hayas aceptado esta invitación. Hola, María. Hola Mar, no, muchísimas gracias a ti por permitirme este espacio, esta ventana para poder contar pues lo que ha sido mi experiencia antes, pues durante mi estadía acá en Colombia y realmente es un gusto poder compartir contigo mi historia. Este es un programa por mujeres putamente libres para una construcción posmodernista de una sociedad sin machismo, sin sexismo y obviamente sin injusticia social. En esa orden de ideas empecemos con una pregunta sencilla. ¿Qué significa ser venezolana en el siglo XXI? Significa ser una mujer versátil, porque pues el tema de apariencia y de arreglo es algo que está prácticamente en el ADN venezolano, de que debe ser, o sea, hay un estándar que debe cumplirse si eres venezolana, y, o por lo menos crecí con mi mamá a cada rato, María, tal. Y además de eso, pues aparte de ese aspecto físico, también el tema de estudiar. Crecí en una Venezuela donde el problema era escoger qué querías estudiar. No, el problema no era dónde estudiar, siempre había una oportunidad para uno estudiar. Entonces, y justamente por eso había mucha competencia laboral, porque muchas personas preparadas buscaban un cargo. Entonces, tenías que tener siempre el idioma adicional, tenías que tener siempre como el as bajo la manga para ser como pues, laboralmente apetecible en el mejor sentido. ¿Cuántos años tienes, María? Tengo 31 años. Te ves mucho más joven, me da envidia. Sí. María, yo quiero que nos narres tu historia. Yo tuve la oportunidad en pre-entrevista de escuchar tu historia y me conmoví, pero también me inspiré y creo que es maravilloso poderle dar la oportunidad a las personas que nos ven escuchar tu historia. Enúnciate, Bueno, nárrate, cuéntanos quién eres, cómo inició toda esta aventura de llegar a ser la mujer que hoy eres. ¿Dónde inicia? inicia en la ciudad de Valencia. En Venezuela no se separa la distribución del país por departamentos, sino por estados, pero viene a ser el equivalente. Y entonces viene el estado o el departamento se llama Carabobo y Valencia es la capital de ese estado. Es una ciudad básicamente industrial y soy la menor de 4 hermanos, la única chica. Y lejos de crecer como con esa estigmatización por ser mujer, al contrario, súper cuidada, consentida, más bien la burbuja de cristal, todos abocados a que yo estuviera bien. Y mi papá, él estudió eh, para ser director de recursos humanos. O sea, en Venezuela existe la carrera de recursos humanos y entonces, pues, eso fue lo que él estudió y en eso se desempeñó. Y entonces él siempre fue muy enfático en que estudiáramos lo que nos gustara. Así que además de eso, él con lo que ganaba en su trabajo, él era el proveedor de la casa. Mi mamá tenía poder en otro sentido, pero quien llevaba los recursos a la casa siempre fue mi papá.
mayoritariamente, y la forma de él de que compartiéramos no era regalarnos, como sería en este momento, celulares, tablets u otras cosas, sino era vamos a salir a comer, vamos a viajar, o sea, eran actividades donde más bien estuviéramos juntos como familia. Y entonces recuerdo cuando tenía 5 años, viajamos, fuimos a Estados Unidos, fuimos a bueno, dentro de los lugares que fuimos, fuimos a la versión turística de la NASA, y yo con 5 añitos llegué, yo quiero ser astronauta, ¿sí? Y mis amigas, como yo quiero ser cantante, yo quiero ser modelo, yo quiero ser veterinaria, y todo eso está muy bien, pero María era la única rara diciendo yo quiero ser astronauta. Y por supuesto, María se va a casar con un marciano, María se va a vivir a la luna y todo eso. Así que bueno, crecí, supe ya más grande que era poco probable ser astronauta por diversos temas. Entonces, pues seguí con una idea de una carrera un poco más terrenal y eso estuvo bien hasta que llegué a bachillerato, donde uno de mis profesores de física decidió pues darme este consejo: Batista, yo creo que usted debería estudiar física. Y yo, no, pero eso es para dioses del Olimpo, yo soy una vil mortal, ¿qué voy a hacer yo estudiando eso? Y no, fue como, pero piénsalo, y me invitó a que a que leyera y a que buscara qué hace un científico. Y pues me interesó y fue simultáneo con la prueba que uno hace antes de ingresar a la universidad, que acá en Colombia es el ICFES, en Venezuela se llamaba el OPSU. Y entonces, pues llega mi prueba y todo lo que era ciencias y números sale muy alto. Entonces, bueno, ¿por qué no? Creo que sí puedo aplicar a física y quedé de una a la universidad pública, gratuita. Yo lo único que pagué en mi carrera fue mi traje para graduarme, mi traje negro. Entonces, como le digo, realmente el tema no era tener los recursos para estudiar, porque el país, independientemente de tu corriente ideológica política, te brindaba esa oportunidad. Así que estudié en Ven, la misma... te interrumpo un momentico. Cuéntame. Cierto que la educación gratuita no la inventó Chávez, eso estaba desde hace mucho tiempo. Sí, de hecho estudié en la misma universidad que mi papá, en la que él Sí, se graduó. pero, o sea, Venezuela desde los años 60, si no estoy mal, tenía educación gratuita. Sí, Fue muchísimo educación. antes que Chávez, Sí. porque hay un rumor de que él fue que dio la educación gratuita y Pues de primera mano te puedo decir que mis papás estudiaron en universidad pública gratuita toda su carrera. Y de hecho, antes de Chávez, los estudiantes tenían más beneficios, porque la comida del comedor, el transporte, o sea, habían eh, otros beneficios en los cuales ellos tenían acceso que yo no tuve, pero eso tampoco hizo particularmente pesado o difícil mi estudio en la universidad. Pero sí, sí, eso tiene mucho más tiempo que Chávez. bueno, Sí. perdona la interrupción, sigamos No, con tu me gusta. historia de vida, pero que quede Claro, claro que Chávez no fue el que se inventó la educación gratuita en Venezuela y que antes le quitó beneficios a los estudiantes en Venezuela. Sigamos con la historia. vale. Entonces, pues ingresé a la carrera. En ese momento éramos en ciencias 3 secciones de 40 personas. Y yo recuerdo cuando el profesor de matemáticas, que ella era por año, no por semestre, así que si te quedaba, perdías el año, no el semestre. Y entonces pregunta, ¿quién pasa matemáticas 1 la primera vez que la ve? Y todos en coro, nadie. Y yo toda así mala perdedora, yo no, yo voy a estudiar y voy a pasar matemáticas 1 la primera vez que la vea. Y así con eso muchas otras cosas durante mi carrera donde fue un reto. Y te digo, Mar, mi papá nunca le gustó lo que estudió, nunca le gustó su carrera, pero sé que lo hacía para que nosotros estuviéramos bien, para que nunca nos faltara nada. Y yo siempre sentí que la forma de retribuirle a él, a mi papá y a mi mamá por todo lo que los dos en conjunto como equipo hacían para que estuviéramos bien, porque los dos lados son importantes, el que provee, pero también la que está en casa, la que acompaña, la que aconseja. Era con mis estudios, porque yo no podía trabajar. Entonces, ese era mi compromiso. Pues si lo único que tengo que hacer es estudiar, pues lo tengo que hacer muy bien.
Así que pues me esforcé lo más que pude y de hecho terminé mi carrera en los 5 años. En Venezuela las carreras de pregrado son de 5 años. Las terminé en el tiempo y quedé de primer lugar en mi pregrado de física y de esas 3 secciones de 40 nos graduamos 5. O Wow, sea, básicamente la promoción de graduación cabía en un Spark. wow. Podíamos rentar un taxi y salir. Entonces, pues durante toda esa carrera, todos los profesores realmente eran con intención de que uno aprendiera, no iban en son de que nos fuera mal. Nunca ningún profesor trató de que yo pasara la materia por algún otro método que no fuera el académico. Realmente hubo mucho respeto para todas las estudiantes mujeres que habíamos y de hecho de las 5 personas que nos graduamos, 3 fuimos chicas y 2 chicos. Entonces, no solamente en casa, sino Fuiste tuve muy la... afortunada. Sí, sí, realmente sí, porque no solamente en casa mis hermanos, lejos de imponerse como hombres para que yo hiciera cosas, era más bien en el sentido de protección. Mis profesores, como te dije, fue un profesor hombre el que me incentivó a que estudiara la carrera, como rompiendo esos esquemas. Entonces, como en algún momento te comentaba, no porque yo no porque no he vivido el tema de la segregación por mujer, no implica que no ocurre, pero mi vida hasta ahora no ha sido marcada por ese rango. ¿En qué momento esa vida súper bonita de la burbujita en la que crecemos con papá, mamá, que estamos estudiando, que todo está chévere, se rompe? Fue cuando viajé a Mérida para iniciar mi maestría. En ese momento decidí conectarme con ese amor desde la infancia por la astronomía y decidir que la instrumentación que aprendí a hacer en mi pregrado, pues quería aplicarla y hacer instrumentación astronómica. Entonces me mudé a Mérida porque ahí estaba el Observatorio Astronómico Nacional venezolano, un complejo que tiene 4 telescopios de al menos 1 metro de diámetro. Para que tengan un poco de perspectiva, acá en Colombia el telescopio más grande tiene 17 pulgadas de diámetro, que equivale a 43 centímetros aproximadamente. Y no es que en este caso puntual de la astronomía, no es que no se quiere invertir en telescopios más grandes, sino que la calidad del cielo, aún en el desierto de la Tatacoa, que es uno de los mejores lugares de Colombia, no justifican por el momento una inversión de ese tipo para telescopios tan grandes. Así que bueno, volviendo a mi tema, me mudo a Mérida porque pues quería hacer mi maestría y ahí sí fue sin papá y mamá, pero justo en ese momento fue donde empezó el declive de la calidad de vida de los venezolanos de una manera acelerada, con el tema de la seguridad, los servicios públicos, el poder adquisitivo. Entonces, pues fue el momento donde me di cuenta de que al terminar mi posgrado iba a tener que buscar otra opción, probablemente. ¿Tú crees que se acabó, tú crees, pregunto, o qué tú piensas de la frase que dicta que en Venezuela se acabó la garantía del derecho a la vida digna? En este momento, yo creo que la describe bastante bien porque me parece muy triste que las personas tengan que estar con la incertidumbre si van a tener electricidad o no, si van a poder tener gas o agua, por cuántos días además. El tema del acceso al Internet es cada vez más difícil, es una conexión muy inestable, tortuosa. El tema del poder adquisitivo, o sea, en promedio, lo que gana un venezolano promedio es muy bajo. Estoy hablando de unos pocos dólares al mes. O sea, le hablo de que probablemente su pasaje de Transmilenio ida y vuelta es el sueldo entero de un mes de una persona en Venezuela. El otro día Entonces, sí, hablaba, el otro día hablaba con unos paisanos tuyos, un matrimonio venezolano, echado pa'lante, que están acá pues guapeando. Ellos se hicieron familia con ella de 14 y él de 16. Y se reprodujeron y bueno, se vinieron a pie de Venezuela acá con 3 hijos. Esa historia me parece pertinente compartirla porque algo que me decía él era tal cual, doña,
¿Cuál es la peleadera por estudiar si estudiar no sirve para nada? En Venezuela podemos estudiar lo que queramos y nos estamos muriendo de hambre. Él decía eso, esa es su perspectiva, él es vendedor de cosas, le va bien. No sé cómo hace, pero te vende hasta un hueco. Y ella es estilista y le va bien. Pero los dos tienen en su cabeza que estudiar no sirve para nada. ¿Tú crees que se ha vuelto un fenómeno en la juventud venezolana? ¿Tú crees que ya muchas personas piensan eso o es algo singular? Yo creo que el tema de la educación cada vez va perdiendo valor en Venezuela porque hay otras prioridades, porque los chicos al crecer ven a los papás que independientemente de lo que estudiaron, si estudiaron, o sea, es decir, pueden vivir en un lugar de la ciudad e independientemente hay personas muy estudiadas y otras no, y todos están padeciendo exactamente lo mismo. Entonces el título ya no se hace la ecuación en la cabeza de título igual calidad de vida, sino que hay otras cosas en que enfocarse para poder tratar de vivir lo mejor posible. ¿Y tú Entonces, crees que el régimen se encargó de retroceder a Venezuela en materia de educación? de educación, de seguridad, de calidad de vida, de proyección a futuro. O sea, en este momento, Mar, te aseguro, están haciendo recorridos en diferentes lugares del país llevando leña porque no hay gas con qué cocinar. Entonces yo de verdad siento mucha tristeza cuando veo eso, porque es una Venezuela muy diferente a la que yo crecí, donde habían oportunidades, donde más bien el plan familiar era sin demasiado esfuerzo, o sea, obviamente nunca nada es regalado, pero era posible ahorrar para viajar, para conocer, para compartir con la familia. Ciertamente los servicios públicos eran muy económicos, pero los tenías, los impuestos y todo lo que pagabas te permitía tener acceso a servicios. En este momento realmente es muy precaria la situación que vive la mayoría de los venezolanos. Actualmente se dice que todas las venezolanas que vienen a Colombia vienen a prostituirse. En las voces de pasillos, no digo que yo no lo digo y la gente con mínimo de educación no diría semejante estupidez, pero eso es lo que hacen. Y, y yo quisiera que tú como mujer me dieras como una mirada de esa situación. Lo digo porque las colombianas lo hemos vivido. Cuando tenemos que ir al exterior, a España, sobre todo en Europa, somos sospechosas de que vamos a prostituirnos. Es así, no importa que vayamos, es una sospecha que recae sobre nosotras y nos indagan de una manera impresionante. Y yo siento que eso también le está pasando a las compañeras venezolanas. ¿Cómo crees tú que podemos manejar eso, permear eso como mujeres? Mira, no me ha pasado, no me han señalado, al menos de frente, Sí. con ese estigma. Lo he leído, lo he escuchado, lo he visto, pero no me ha pasado ¿No? directamente. Y es realmente lamentable independientemente de la nacionalidad a la cual Uh-huh. le estén asignando esa etiqueta. Es una persona a la que simplemente por el lugar donde nació, que uno no lo escoge abiertamente de dónde nacer, tenga que cargar con una etiqueta social de ese tipo y sobre todo injusta además, porque una cosa tal cual es como tú dices, pues si eso es a lo que se dedica, pues eso es lo que se dedica El y ya. trabajo, ya. Pero pregunte al menos, ¿sí? Pero el hecho de que ya dé por sentado que eso es así, es realmente triste, independientemente de la nacionalidad. Yo lo que creo es que es bueno que las personas conozcan y puedan, así como se les hace pues, como publicidad de que conozco a tantas venezolanas que trabajan de esta manera, pues también conocer las otras historias y tratar de A comparar la venezolana, en a, proporción realmente. a la venezolana física y que está a cargo del Observatorio de Astronomía, por ejemplo, Por en los ejemplo. Andes. Pero hay muchos casos igual más inspiradores que yo, o sea, simplemente lo otro es lo que más se nombra, pero no es realmente lo que más hay. Y que si fuera así, no debería por qué importar. Lo que más rabia me da es que importe.
Yo pienso Sí, que eso no debería importar. No sé si estamos de acuerdo, pero yo pienso que no sí, debería importar si somos prostitutas o no. correcto. Te pregunto, mm, quiero que nos sigas narrando. Tú llegas y avanzas, te das cuenta que en Venezuela se acaba la garantía del derecho a la dignidad, se acaba eso. Y dices, me voy a ir, tengo que Pues de buscar. hecho, si supieras que cuando migré de Venezuela no fue algo que yo decidí per se, sino que justamente por toda esta situación de inseguridad, mi papá, yo decidí ir a visitar a mis padres en Valencia y ya cuando me regresaba a Mérida para seguir con lo que estaba haciendo de investigación, de manera fortuita, porque no fue buscado, no fue directo para él, pero secuestraron a mi papá. Y a mí me tocó lidiar con su proceso de liberación. Entonces era algo muy específico de la información que ellos tenían, la información mía que ellos tenían. Así que cuando logramos tenerlo de vuelta, mis papás en todo el sentido de protección, cual pelota de béisbol, me lanzaron hacia Panamá, donde estaba uno de mis hermanos, y pues ahí empezó mi vida como migrante. Es decir, yo realmente no tuve tiempo ni de despedirme de, de otros familiares, ni de amigos, ni de hacer otros trámites, porque yo estaba viviendo en Mérida. La siguiente noche dormí en Valencia y el resto fuera del país. Y literalmente suena cliché, pero así ha sido, meter la vida en dos maletas. Y en este caso, dos maletas pensadas para el calor de Panamá y el clima de Panamá. Ya yo estaba acostumbrada al frío de Mérida. Y entonces, pues estando allá, ya yo había enviado mi resumen curricular a la Universidad de los Andes acá en Colombia y estando en Panamá, la Universidad de los Andes me contacta para empezar todo el proceso de entrevistas, pero realmente yo no fue que salí de Venezuela de una manera organizada, de una manera bien pensada, sino fue una situación realmente más de protección. Y entonces, pues llego a Panamá y mi hermano que me recibe con todo el amor del mundo, pero ciertamente él no estaba mal, pero tampoco estaba tan bien como para hacerse totalmente cargo de mí. Así que ya yo con mi título de física y magíster en física, me dice, hermanita, te consigo un trabajo donde tienes que sacar copias. Y yo, ya tengo trabajo. Así que lejos de sentirme denigrada o sentirme triste porque no estaba haciendo por lo que estudié, me sentí agradecida por haber llegado y de una vez tener alguna actividad remunerada, honrada que hacer. Así que, eh, pues, en ese proceso siguieron las entrevistas con la Universidad de los Andes y ya para inicios de enero, el 28 de enero fue un jueves, llegué a Bogotá, en una ciudad donde nunca había estado, y fue una familia colombiana que vivió 40 años en Venezuela, que se tuvieron que regresar por la situación. Ellos fueron los que me recibieron y ¡Qué me linda pareció muy historia! curioso. ¡Qué linda Sí, historia! me pareció muy curioso porque eran extranjeros en su propia tierra, porque Claro, ya 40 años fuera de acá, todo lo que había cambiado la ciudad, todo lo que es la vida crediticia, o sea, llegaron y eran extranjeros, aunque en sus cédulas eran colombianos. claro. Entonces, ellos fueron los que me recibieron y pues empecé todo lo que fue mi vida laboral en los Andes. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido adaptarse a nuestra colombianidad? Porque sí, todo el carretazo de que somos países hermanos y que hemos compartido mucho, sí, eso es real, pero idiosincráticamente somos distintos y eso no lo podemos negar. ¿Cómo has podido sortear eso? Mira, Mar, cuando yo llegué ese jueves, el viernes, ya en los Andes me tenían un sobrecito manila con todos los documentos que yo necesitaba para sacar mi visa y mi cédula. Y me voy con ese sobrecito feliz a firmar y me dice la chica que me atendió, coja el esfero y diligencia este formato y lo lleva yo. Me acaba de decir 5 palabras en un país que tengo al lado y no sé qué me acaba de decir, qué es esfero, qué es, dile, ¿what? Entonces hubo muchas cosas que yo no sabía adaptarme. En Venezuela las calles tienen nombres, no son ordenadas por carreras y calles como acá numeradas. Y Plato Entonces, Negro, sí, total. Entonces fue Parque como de Este.
vamos a ver cómo es esta estructura, vamos a ir aprendiendo y pues soy muy curiosa, así que todo lo iba preguntando. ¿Y cómo le llaman a esto? ¿Y cómo hacen lo otro? Porque entendí que la que estaba llegando era yo. Y entonces yo me gusta compartir cómo decimos las cosas, cómo las hacemos, pero es compartir. Pero realmente quien tenía que aprender del lugar donde estaba llegando era yo, porque en este caso yo soy la invitada, soy la huésped en este que ahora es mi hogar, pero pues yo soy la que estoy llegando. Bella, te ha ido Entonces, bien, Bella, te ha ido bien, tú estás sí, feliz, estoy pero, muy feliz de estar acá. Y pero de hecho, Marta, digo, por el tema de mi trabajo, he tenido invitaciones directas en otros países y realmente es- me siento tan bien acá. O sea, no es que me ha ido mal en otros lugares, porque he tenido la oportunidad de viajar a otros lugares y he estado en otros lugares, sino el hecho de sentirme como una más, de sentirme en casa. Eso de no sentirme siempre la extranjera, sino ser una más. Eso realmente yo lo valoro mucho. Y sé que es una situación privilegiada respecto a muchos otros migrantes y respecto a muchas otras personas. Y justamente como me ha ido así de bien, es que puedo ver esas otras situaciones y ser empática y tratar de ayudar a que realmente no se siga enfatizando esa estigmatización. Y si en algo de todo lo que he vivido sirve para mostrar de que habemos personas que tenemos toda la intención de retribuir con buen trabajo, siendo la mejor persona y profesional que uno puede ser en pro del país que es nos permitió que, estar acá, pues con es mucho gusto. que algo que quiero decir hoy, y lo repito cada vez que puedo, es Colombia es un país de ciudadanía migrante. Nosotros y nosotras conocemos en la piel lo que significa. En algún momento, todas las familias han tenido alguien que ha tenido que irse a empezar su vida porque esta tierra no garantizaba la vida digna. Y a mí no me da pena decirlo, así me digan que soy una patria. Es decir, yo personalmente digo que la gente que decide venirse a vivir a Colombia está muy loca. Está absolutamente loca. Es un país con muchas problemáticas serias a nivel político. Por fortuna todavía no estamos en un régimen descarado. Por fortuna todavía se goza y se disfruta de un aire de libertad, aunque podemos dar debates que tanta libertad hay en Colombia, pero todavía tenemos agenda y agencia propia como ciudadanía. Sí. Pero no es chévere, o sea, yo siempre le digo a la gente, yo no creo que la gente en Venezuela diga, hay que irse de acá y el primer lugar que piense sea Colombia. No creo que eso pase. Realmente hay muchas circunstancias que se unen en Venezuela. Hace 4 años me tocó renovar mi pasaporte y ese proceso demoró 8 meses, desde que empecé el trámite hasta que lo obtuve. Y de forma legal, sin tener que pagar ningún trámite raro. En este momento el proceso puede demorar felizmente 2 años, desde que lo inicias hasta que tienes tu Para hacer pasaporte. vida en Colombia. No, para salir del país, a Ajá, cualquier lugar. ajá. Entonces, yo realmente no creo que el venezolano promedio esté como haciendo planes de a dónde quiero ir, sino a dónde puedo ir. Mm. Y realmente, o sea, lo traigo a cotación, son unos pocos dólares al mes que la persona compra. Proyectar comprar un pasaje es irrisorio. Y aquí, Mar, uno puede comer con monedas. Sí, lo que a alguna persona le da en algún medio de transporte venezolano le puede servir para comprar pan, le puede servir para comprar agua, para comprarse, así sea un jugo sintético, pero puede alimentarse en Venezuela, no necesariamente, ni siquiera con dinero, pueden acceder a esos recursos. Entonces, pues sí o sí creo que en alguna proporción viene dado por supervivencia, si se quiere decir, y justamente se satura la situación en Colombia y es donde vemos la necesidad de seguir caminando a otros países de Latinoamérica, porque no tienen para comprar pasaje de Pero, bus ni pero siquiera. honestamente, es decir, en condiciones distintas, sin un régimen que
en el momento que un venezolano dice, me quiero ir de Venezuela a buscar mejores oportunidades, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, en otras circunstancias, la mayoría de venezolanos migrantes dirían Colombia, ¿sí? Pues Honestamente, yo creo que eso ya ocurrió, Omar. Eso es, si pensáramos como en oleadas migratorias, Venezuela ya ha pasado por varias de ellas cuando sintieron la alerta de lo que venía, cuando ya estaba pasando, cuando empezó a ponerse cada vez peor. Entonces, yo creo que ya ese análisis se puede hacer y te puedo decir que creería, no tengo esos números, no he hecho ese estudio, pero yo creería por la idiosincrasia del venezolano que probablemente pensaría primero en Estados Unidos, en Europa, en algún otro lugar, que Latinoamérica en general, no solamente Colombia, sino Latinoamérica en general, creo que no había sido antes tan apetecible como lo es en este yo momento. tengo un pecado que confesarte. Yo viví en Venezuela un ratico, no mucho, pero sí un ratico. Y mi percepción era que el venezolano tenía ínfolas de europeo, ínfolas de Sí, extranjero. Él no se sentía latinoamericano, él no se sí. sentía de este lugar. Cuando tú mencionas eso, yo digo, es real. Y hay que decirlo también. No, los colombianos y las colombianas tampoco éramos muy queridas. Éramos la mano de obra barata del momento y para trabajos precarios. Pero sin embargo, yo sí siento que muchas familias colombianas, aún en esos trabajos precarios, tenemos mucho, mucho que agradecer, mucho que decir. Eso fue una oportunidad que no tuvimos en Colombia, porque había momentos tremendos en Colombia. Cuando tú mencionas que es que hoy podemos comer con monedas y que haya las monedas no, nunca estuvimos tan así, pero la violencia, los ríos de muertos por la guerrilla, por los paramilitares, pues de nada nos servía poder comprar pan si había violencia y tocaba Correcto. irse a hacer vida. Y yo lo que veo es que es la vida como cambiando las cosas, Yo dándonos, creo, perdón. sí, dale, 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 O sea, dale. te iba a decir que de hecho yo creo que esa es para mí la lección más valiosa que he aprendido de todo esto. Y es que realmente no importa lo bien o mal que uno está en este momento, la circunstancia puede cambiar radicalmente y por razones que uno no tiene ni la menor idea. Entonces, este aferrarse a lo que creemos tener ahora y lo que es nuestra burbuja de nuestra vida actual, para bien o para mal, realmente yo creo que debemos centrarnos y enfocarnos en otras cosas que tienen más valor, como Es la familia, la importante, vida, lo que somos realmente, porque qué vestimos y a dónde vamos y cómo nos vemos, eso es algo que realmente no es estable en el tiempo necesariamente. es importante y quiero aprovechar este espacio que estoy contigo para enfatizar que el 4% de los robos en Colombia, el 4% del 100% es de gente venezolana. Lo que quiere decir que el 96% de los robos que están pasando acá no es por los migrantes venezolanos. Y lo tengo que decir porque por alguna razón hay un ruido que dice que los venezolanos son ladrones per se, como cuando dicen que todos los colombianos somos narcotraficantes. Uh -huh. Y estás aquí para eso, para que hablemos de eso, cómo podríamos manejarlo. No debe ser fácil que tú escuches una frase como esa, los venezolanos vienen a robar, no debe ser fácil. Sí, de hecho eso fue lo que me impulsó a generar ese tweet. Realmente la alcaldesa de Bogotá hace un comentario ¿Mm? respecto a un homicidio que hubo y en sí el comentario per se de ella no fue generalizado, pero abrió una ventana para que muchas personas pudieran manifestar su sentir y muchos de ellos sí fueron generalizados. Y las cosas que yo leí, las cosas que vi ahí, aunque yo estoy bien, aunque no solo decían a María Gracia, me dolían, Para, porque era general para los venezolanos y de ahí nace la intención de mi tweet. Y entonces es como mostrar, bueno, si mediáticamente solo conocen esto, pues que conozcan que también habemos otras personas que tenemos toda la intención de venir es a aportar al país.
Entonces, yo creo que justamente el tema de la cobertura mediática, de que es solamente el 4%, 4 de cada 100, pero la cobertura que se le da no es en esa proporción y hace sentir, percibir de que es mucho más que ese 4% y por lo tanto ayuda a generar esa idea mental de que venezolano igual a delincuencia o venezolana igual a prostitución, y eso no necesariamente es así. Sí, igual a mí me gusta enfatizar que prostitución decidida, por las razones que sean, no es lo mismo que ladrón ni lo mismo que Exacto. delincuente. Para mí es importantísimo decirlo, porque hay Sí. muchas mujeres, por lo que las razones que sean, deciden prostituirse y no Y es un trabajo. necesariamente, ni necesariamente son, no necesariamente son venezolanas. Muchas colombianas son prostitutas, entonces es importante también decirlo. Sí. Mm, Mira, yo estoy feliz que estés aquí, estoy feliz que seas una venezolana aportándonos, me encanta que, que estés en el mundo de la ciencia y quiero hablar un poco de eso. Quiero hablar qué significa ser una mujer científica, estar en el tema de la astronomía. Sé que no es fácil. O sea, listo, a ti un hombre te motivó para estudiar y has sido afortunada. Pero en el campo de acción, ¿cómo ha sido la historia? Porque yo conozco muchas mujeres que han escrito textos, que han manifestado que ser científica no es sencillo, que estar en el mundo de la ciencia en general, por ser mujer, es distinto. ¿Eso es cierto? Realmente todavía no se ha logrado una igualdad de oportunidades para las mujeres respecto a los hombres en el campo de la ciencia. La brecha se está disminuyendo, pero todavía no está bien, todavía no es equitativo las oportunidades. Te puedo decir que soy de ese rango de excepción, pero te lo he visto también, como pues a la hora de competir no es visto de igual manera el resumen curricular de una chica, de un chico. En el caso de la ciencia es al revés, una chica muy arreglada es como atípico, es como si tienes, o sea, el tiempo deberías dedicarlo es a trabajar, no verte así, quiero ver tus ecuaciones, no verte linda. Por el contrario, como te decía, por toda la cultura venezolana, cuando yo le dije a mi mamá que quería ser científica, ella como, no, mi hija despeinada, así, tipo Einstein. Entonces, no, porque para ella soy... El estereotipo de la científica abandonada que no se quiere y que no se arregla. Pero aún si es así, o sea, si una chica que se ve así y se siente bien, no hay ningún problema. O sea, ¿De ese es el acuerdo? punto. ¿De acuerdo? Que, ¿De que acuerdo? realmente uno tiene que estar como uno se siente bien, no para complacer a los demás. Lo que tú Es que te no hay veas y te nada, agrades como te veas. es que no hay nada de malo en ser o querer parecer bella. Lo malo es la imposición a ser bella. Es O el exactamente castigo a no ser bella. Cualquiera de las dos cosas es terrible. La imposición de ser bella o el castigo de no serlo. así Y es. hay un estigma de que la mujer científica no debe ser arreglada, no puede darse el placer de volverse bonita, y si lo hace de alguna manera eso le quita puntos. Un Eso poco, le quita un puntos de poco. que por qué se arregla. Es como si fuera menos, como si tuviera que valerse de eso. Es como, yo quiero ver las cuentas que haces, no verte en tacones. Pero, insisto, no es lo que me ha pasado, pero sí en el mundo todavía sigue siendo un contraste fuerte ver que eres una buena investigadora, pero que al mismo tiempo eres bajo el ¿Te estereotipo gusta? femenina, sí, ¿Te gusta que la vanidad? sí, sí, sí. Entonces, pues, como te digo, yo me arreglo porque crecí en ese ambiente donde eso era importante, era divertido, era agradable. Yo me pintaba con mi mamá y eso era jugar, era divertido para mí. Para Ay, mí pues eso estoy es de una... acuerdo. O sea, yo no puedo vivir maquillada todos los días porque tampoco, no, pero a mí me encanta el maquillaje, o sea, como algo divertido, como algo a veces, y lo entiendo. A mí lo que me parece, seas quien seas, científica o panadera, yo lo que pienso es que no tiene por qué ser una imposición ser bella, estar dentro del paradigma de la estética.
como no tiene que ser una imposición no hacerlo, que es lo que pienso que pasa en el mundo de la ciencia. A la mujer le quieren imponer que no lo haga. Sí, realmente todavía sigue siendo mucho contraste, pero pasando el tema del aspecto, que es algo que sin duda, por todo lo que tiene que ver con las redes sociales, porque cada vez nos toca más roles, no nada más saber investigar, sino vender la investigación, todo el tema de mercadeo, o sea, cada vez más tenemos, en ciertos sentidos, ser un producto, ¿sí? Agradable. Entonces, pues cada vez la tendencia es a dejar a un lado esa versión no tan arreglada, pero aún si la hay, si hay dos científicas, muy probablemente, sin ver el trabajo de la otra, asocien que la menos arreglada está haciendo un trabajo más duro que la que se arregla más, sin tener que leer el trabajo de la otra. Todavía está No esa hemos percepción. entendido que las mujeres, o sea, somos diversas y que tenemos libertad de decidir qué tipo de mujer queremos ser. Y es como el tema de que hubo muchos años que por usar gafitas ya pensaban que eras intelectual. Y esto ya te daba un toque distinto. Sí. Y uno va a ver, y hay muchas personas con gafas que en la vida han cogido un libro. Entonces es como, sí, en serio, es Sí, sí, te creo. como, ¿por qué? Al margen de eso, sé que tienes un hermano en Venezuela que está convencido que se va a arreglar la cosa, que todo va a estar bien, que sus hijos deben crecer allá. Y también sé que por otro lado te trajiste a tus papás, les estás dando la oportunidad de tener una vida distinta a tu lado. Y bueno, tienes a tu hermano en Panamá. ¿Cómo se vive ese panorama? Es decir, ¿tú sí crees que a corto plazo Venezuela va a estar bien? No. No, me parece que es demasiado idealista esa percepción. Yo creo que ni siquiera a mediano plazo. Es tanta la destrucción a todo nivel que ha habido en Venezuela de todo, educación, economía, infraestructura, trabajos, de todo, inclusive social, o sea, la percepción del venezolano en sí mismo, de su condición, de lo que en algún momento tuvo y fue, a su condición actual, es muy fuerte. Y te digo, desde el punto de vista familiar, todas las festividades es un tema porque, pues, aparte de mi hermano de Panamá y el otro en Venezuela, mis tíos están en Chile, están en Perú, están en México. Entonces, todo está muy regado y pensar en una reunión familiar es casi inviable. Es tal cual lo que vemos en las publicidades con el celular, cada uno, hola, porque no es una opción realmente. Qué Y maravilla el el, Internet, ¿no? Qué maravilla sí, que esto no lo están viviendo sin la tecnología. sí, y el hecho de estar en otro país no es garantía tampoco de abundancia. ¿Sí? Mis familiares y por lo menos el caso de mi hermano están justo con lo bien, pero no están derrochando. Entonces igual no pueden darse esos gustos de estar comprando pasajes de avión y de estar pensando en viajar porque viven con lo justo para estar bien. Entonces, es una situación dura. Yo cuando decidí darme a mis papás fue cuando, o sea, cuando yo dije no más, fue cuando llamé a mi mamá en su cumpleaños y mi mamá feliz porque pudo comprar 1 kilo de pasta y 1 libra de arroz sin hacer mucha fila de 2 horas. No, pero es que, Entonces, pues ya para la edad de ellos, yo dije, no puede ser que esa sea la alegría del cumpleaños de mi mamá, que mi que mamá en pudiera esa hacer situación después pasta de y todo, arroz. ¿sí? Y comprarla, porque no es que se la regalen. Entonces, qué bien, hice poca fila y pude comprar arroz y pasta. Entonces, no, yo dije, no es justo que yo esté aquí así de bien y que mis papás tengan que estar pasando por esa necesidad. No. Y yo dije, pues en ese desequilibrio prefiero que todos estemos medio bien a que una esté muy bien y los otros no estén tan bien. Entonces ahí fue donde yo tomé la decisión, me los traigo y un poquitico de lo muchísimo que todos
que ellos me han dado y que han hecho por mí para que yo pueda estar En este hoy momento, ¿qué haciendo. hacen tus padres? Mi mamá vende productos para una firma de catálogos y mi papá diseña estrategias de bolsa, así de la bolsa de valores, y pues las publica por internet y hasta ahora pues no le ha ido mal, pero realmente que tengan un trabajo fijo en Colombia, o sea, como un contrato fijo, no lo tienen. Y ya es un tema que es asociado a la edad, creería yo, porque pues ya ellos tienen más de 60 años, tienen Claro, 62, claro. 64 años. Entonces, está difícil y la verdad, Mar, yo creo que es momento de que ellos descansen. Yo creo que es momento de que ellos puedan encontrar una actividad que les guste, pero sin sentir la presión de que tengo que generar para poder comer y para poder pagar mi techo, porque yo creo que eso ya lo hicieron, eso ya lo vivieron, esa etapa ya pasó. Y yo creo que en este caso, que yo puedo hacerlo, es un placer para mí poder A mí, colaborar a que ellos estén bien. a mí me atrapó tu trino, Gracias. me alegra que hayas compartido tu historia, que pudiéramos poner sobre la mesa esta situación. Tú eres una mujer privilegiada en medio de todo, de Sí, todo, de todo. La historia de decenas, cientos de venezolanos acá no es chévere. sí. Yo tuve una discusión hace un tiempo con un amigo venezolano que le está yendo muy bien y me alegro por él, pero salió por redes sociales a decirle a todos los venezolanos pobres que se devolvieran para su tierra, porque si no tenían plata para pagar un bus, para moverse, no vinieran acá a estorbar. Así, me dio muy duro y lo digo abiertamente, no doy el nombre porque no quiero tampoco No es necesario, además. promover el matoneo, Claro. pero es por eso. No es necesario porque no quiero promover el matoneo, porque conozco cómo son las redes, no, no es la idea de caerle a palos, pero me molestó mucho y le estaba pidiendo la coyuntura, el espacio de poder hablar esto. ¿Qué tú piensas de eso? Si tú pudieras hablar con él, si tú pudieras decirle algo, ¿qué le dirías? Primero que nunca olvide de dónde viene y que nunca olvide lo rápido que probablemente cambiaron las circunstancias por las cuales tuvo que cambiar de lugar y que si eso ocurrió una vez, podría ocurrir más de una vez. Y que tampoco olvide que esas personas pobres que las manda a devolverse son seres humanos, independientemente de su nacionalidad, y que simplemente están buscando la opción de poder vivir, de ¿Sabes poder comer. sabes qué es lo triste? Que como él hay varios venezolanos y venezolanas diciéndole a los que están mal que se regresen para su tierra, porque pues están haciendo quedar mal a los venezolanos. Me parece una frase reduccionista. Yo conozco mucha gente que está haciendo mal, quedando mal a los colombianos afuera. Hay muchos colombianos robando afuera. Eso es parte de la verdad. Y yo, Y que viene a ser parte de lo que estamos tratando de combatir, que es la generalización. ujú, Es tratar de hacer esa imagen mental de que toda persona que vive o se ve o habla o actúa de tal forma, entonces es igual a tal cosa. Y no, cada uno somos situaciones independientes, cada uno estamos luchando o viviendo condiciones diferentes y que lo que necesitamos es simplemente un poquito de empatía y tratar de conocer y tratar de ser más humanos. Eso es todo. María, gracias. Yo quisiera de verdad que la cosa estuviera mucho mejor para todas y todos sin preguntar de dónde eres, ¿me entiendes? Que tuviéramos la capacidad de crear puentes y que la nacionalidad no importara. Hay algo curioso que no sé si tú lo sabes y que no sé si pasa en Venezuela. Colombia es un país profundamente regionalista, es un país bogotano-centrista. Por alguna razón creemos que toda Colombia se resume a ser Bogotá. Esa es parte de la historia. Pero también un rechazo fuerte entre regiones. Entonces yo creo que también eso de que somos regionalistas nos lleva a ser xenófobos porque no somos capaces de relacionarnos entre regiones en tranquilidad
imagínate con una cultura distinta, ya un país. Yo quiero ofrecer disculpas a todas las personas venezolanas que ven este programa o que eh, se enteran de lo que escribo en nombre de un país que a veces, sin generalizar, porque acá vemos gente muy querida y tú lo has Totalmente. vivido, pero un alto porcentaje de colombianos y colombianas vergonzantes que somos xenófobos, somos aporafóbicos, aparte de sexistas y machistas. Yo quiero ofrecer disculpas como colombiana. Eso me avergüenza como nación y es mi forma también de decirte gracias, gracias por lo que aportas en la academia, gracias por lo que construyes, gracias por enriquecer mi tierra y por darnos ánimo como mujeres, pero también como ciudadanas. Gracias a ti, Mar. Gracias porque teniendo la posibilidad, abres la ventana y el espacio para mediáticamente tratar de balancear un poquito esa visión, en este caso particular venezolana, pero de las mujeres en general, de los logros, de, de la humanidad, de los valores. Y en este momento social que estamos viviendo en general, eso es valiosísimo. Así que Muchas gracias a ti por ese trabajo tan bonito que estás haciendo y sobre todo tan importante y pertinente en este momento histórico. Gracias. María, tendremos la oportunidad de hablar más. Esto fue todo por hoy y te mando un abrazo fuerte, las mejores Igualmente. energías. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.